habilitada a compartir. Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Historia, pero historia, recontra historia. Y nos vamos a ir ¿a dónde? ¿A qué época, Catalina? A la época de los egipcios. Más atrás todavía. Porque Uf. los egipcios, ¿dónde estaban? En Egipto. Y antes la gente, ¿qué hacía? Antes de estar en un lugar, ¿cómo se les llamaba? Nómades. Eran nómades. Sí. Circulaban y consumían lo que había. No negociaban. Hasta que un día el humano se asentó. Y entonces, ¿cómo empezó a negociar? ¿Qué hacía para negociar? Trueque. Hacía trueque, dijo Marianita. ¿Marianita o Melissa lo dijo? Las dos. Sí, las dos. Lo dije, las tres lo dijimos. Las tres. Bueno, No la dejen sola, Catalina. Y entonces empezaron a hacer trueque. ¿Qué ventajas tenía el trueque? No pagabas IVA. No pagabas IVA. ¿Y qué desventaja tenía el trueque? Y las unidades por las que uno intercambiaba era imposible de medir. Exactamente. Si yo tenía una vaca y necesitaba un tablón, no podía cambiar una vaca por tablón porque la vaca valía mucho más que el tablón. El tablón equivalía a una oveja. Entonces, para llegar a tener una oveja, tenía que cambiar la vaca por 10 ovejas, un caballo, un burro, hasta que me daban la oveja. Cuando tenía la oveja, después la cambiaba por el tablón. Era un lío. ¿Y qué encontraron los muchachos? Y los muchachos cortaban, iban con palos, con piedras, ataron piedras a los palos, hicieron herramientas. Y en esas herramientas encontraron ¿qué? ¡Oro! ¿De qué es esto? Metal. Encontraron los metales. ¿Y los metales cómo pueden ser? Metales, para que no sé, metales preciosos y no preciosos. ¿Cuáles son los metales preciosos? Los que son más resistentes. ¿Y qué hicieron con los metales preciosos? Lo usaron como moneda de cambio. ¿Y qué hacían? Monedas. Monedas. ¿Y quién aparece cuando hicieron las monedas de oro? ¡El banco! Oh, sí, también apareció el banco. El banco La apareció. iglesia. El banco apareció por accidente, porque los joyeros, los orfebres, que eran los que tenían cajas de seguridad, podían resguardar los metales preciosos y empezaron a prestar dinero en función a lo que tenían depositado. Pero, y ahí nació el crédito, que es el creer. Pero pasó algo en el medio, cuando los fenicios venían del lejano oriente y venían a comercializar con Oriente en el medioevo. ¿Quién estaba en el medio complicando todo? Alguien que tiene las mismas iniciales que tengo yo. Yo en mi camisa tengo una J y una S. ¿Quién estaba? Julio. No. No digo eso. Jesús. No. Pues Jack Sparrow. ¿Quién era Jack Sparrow? Un pirata. Decilo fuerte porque no te escucharon. Piratas del Caribe. Ahí está. Pirata del Caribe. Piratas del Caribe. ¿Quiénes eran piratas? Los que robaban los barcos que venían con los baúles llenos de tesoro, de monedas de oro, para comercializar. Se hizo tan improbable que lleguen los barcos a destino con el oro, ¿qué tuvieron que inventar para poder dar cumplimiento a las obligaciones contractuales de pago de dinero? ¿Qué inventaron? Los Títulos de crédito. Títulos de crédito. Cuando inventan los títulos de crédito, el oro deja de viajar y es crédito porque yo creo en el emisor. Entonces invento un título cambiario que es: Jorge dice, Mariana, pagale a Melissa 400 doblones de oro. Y Mariana pagaba por un papelito firmado por mí, porque conocía mi firma, 400 doblones de oro. Y después, con el origen del banco, yo confiaba en el banco como institución de resguardo y le decía:
vos que tenés mi oro, y empezaron a emitir el equivalente de ese oro que guardaban en otro título cambiario, que era el dinero en papel. Que si el papel se perdía porque el respaldo estaba en oro. Eso sirvió hasta la Primera Guerra Mundial, cuando el patrón oro se fue a la miércoles, pero mientras tanto el papel servía, y yo podía decirle a mi banco Catalina, Banco Catalina, páguele esta vez le vamos a pagar a Mariana 200 doblones de oro. Y entonces el Banco Catalina pagaba. ¿Qué título de crédito es ese? Cheque. Cuando uno, titular de una cuenta bancaria, le ordena a su banco abonar una cantidad determinada, cierta y precisa a un tercero. La letra de cambio es un particular, le pide a otro particular, le pague a otro particular. ¿Y el otro título de crédito cuál es? El pagaré, donde yo me obligo a cumplir una promesa pura y simple de pago, cierta y precisa, en determinado plazo de tiempo. Entonces digo, yo pagaré al tenedor de este título, no al tenedor de pinchar la comida, sino al que tenga el título, la suma de tanto dinero. Ese título todos los títulos son endosables, se pueden transmitir por simple endoso o no, depende cómo yo lo quiera mantener. Y ahí de todas estas características salen las características principales: autonomía, necesariedad, literalidad, abstracción, formalidad, que son las que le van a dar la vida al título y que pueda decir qué puedo hacer, qué no puedo hacer en función a cada característica. Así que, listo. Dicho esto, para ponerlos en órbita, vamos con el cuadrito que es hermoso. Dale. Sí, divino. Bueno, usted ya arriba con las características, Empezá arriba, porque ahí bajaste un poco la pantalla. Sí, y te falta, porque como las había nombrado, si yo no tengo el cheque, no tengo el título. Si no tengo el cheque, por eso la necesariedad, si no tengo el cartular, y se llaman cartulares porque estaban hechos en cartulinas, ¿sí? Es necesario, diría Carlos, mano derecha en el izquierdo, siempre. Nunca lo podemos nombrar sin mano derecha en el izquierdo, cruzado así en ángulo. Si no lo tengo, no. Yo tenía un cheque de Catalina. ¿Dónde está el cheque? Ay, no lo tengo, lo perdí. Cornetita, cagaste, listo, fuiste. ¿Sí? Bueno, dale, vamos con cada uno. Y yo no llegué a recomendárselos porque no teníamos el tiempo material, pero siempre recomiendo, cuando inicio los cursos de Derecho Comercial, que vean la película El Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia, vos ves la película antes de estudiar esto y ves una película. Vos analizás títulos de crédito, títulos cambiarios, y analizás todo esto, y todo el último diálogo del Mercader de Venecia es otra película totalmente distinta, porque la cabeza hace track, cambia así totalmente la forma de pensar una vez que conoces las características y todo lo que es el título cambiario, porque la película tranza en eso. Cuando vos ves la película antes de estudiar esta parte de derecho, es una película romántica que pasa algo, qué sé yo, entre un mercader y un tipo, cada. Después que ves esto, vas a comprender por qué pasa todo lo que pasa en la película. Además de que a mí me gusta que vean la película para que entiendan la materia, siempre la recomiendo para que vean un cacho de cultura, y que alguna vez en la vida vean una obra de Shakespeare y que vean una linda. La película de. Yo no me acuerdo nunca, siempre los confundo, con Al Pacino, con el otro. ¿Con De Niro? Con De Niro. Nunca me acuerdo cuál de los dos es el que está en la película, pero la película es excepcional. Si la buscan en internet, en YouTube, está. Alguna vez había conseguido una obra de teatro en blanco y negro, filmada en 1952, y se la pasé a los de derecho, me odiaron y me putearon en 80 idiomas porque por poco estaba en español antiguo. Bueno, dale, vamos con las características del título. Perfecto.
Las características que tienen son generales. La primera es la autonomía, o sea, el título se puede transmitir y cada vez que se transmite es independiente, es decir, no arrastra al nuevo poseedor cualquier tipo de problema que acarree del anterior. La necesariedad es lo que hablaba el profesor de que había que tenerlos en mano, tienen que existir físicamente como para obviamente darles uso o que sean válidos. La literalidad, que bueno, es una obviedad que bueno, el acreedor tiene derecho consignado al documento y el deudor solo está obligado por el escrito en él, o sea, todo lo que no esté escrito no está obligado obviamente a cumplirse. La abstracción, que acá tenía un par de dudas con respecto a este tema, espera que había, uy, ¿dónde estás? Bueno, ahora no encuentro, tenía otro archivo donde había visto el tema de la abstracción, que por lo que entendí, como que lo desligaba de realmente la causa del título en sí, sino que, ay, no sé cómo explicarlo esto, porque la verdad que me pareció medio complicado de... Yo te doy un cheque a vos. Sí, Yo te pido a vos que me diseñes los uniformes para el año que viene. El año que sí. viene en el instituto van a usar todos uniformes y vos sos la encargada de diseñarlos. Ujú. Yo agarro y vos me decís, bueno, para empezar a pensar necesito un anticipo del 30%. Y yo te hago un cheque y te lo doy. ¿Sí? La abstracción tiene que ver en que vos cumplas tu parte del contrato o no, yo ya me obligué a pagarte el cheque. Si Ajá, el día de mañana vos no cumpliste porque no diseñaste absolutamente nada, yo no le puedo llamar al banco y decirle, che, no le pagues el cheque ok. porque ella no hizo el contrato. El Claro, no es título un es contrato. abstracto. El contrato, el título de crédito es abstracto, es no me interesa el El por fin, qué claro, ella tiene un cheque tuyo. Acá hay un papel que dice que vos le ibas a pagar 30.000 pesos y los 30.000 pesos se lo pagás. Se lo pagás y después le iniciás una acción de incumplimiento contractual porque ella no cumplió la parte del contrato, pero vos tenés que cumplirlo sí o sí, claro. porque Ahí es lo que entendí. habías dicho. Esa es la abstracción, que no me Claro, interesa. Vos venís y pintás todo el departamento. Vamos a hacer una cosa, vos pintás el departamento y yo te pago 50.000 pesos. Buenísimo. Venís y agarrás un balde de pintura y lo tirás así, y esto es un enchastre de pintura, y yo digo, no, yo no te voy a pagar. No, no, no. Tenés que pagar. Tenés que pagar porque en esta contraprestación recíproca de yo te pago si vos pintás, yo te pago para después demandarte a vos por el incumplimiento contractual y demandar la porquería que hiciste. claro. Pero yo no puedo decir, no, ahora no te pago porque no me gusta cómo quedó el color. Vos pintaste perfecto, pero el tono de blanco, yo quería cremita, viste que hablábamos del Pantón, Sí, cremita C de cremita 48.9. Ah, no, no, este era el 48.50, es más oscuro, a mí no me gusta, no te pago. No, no, tenés que pagarlo, tenés que hacer honor a tu obligación y tenés que cancelarla. En tal caso, después iremos a discutir a ver si había una memoria descriptiva, como la que hablábamos en marcas y patentes, donde decía que era el tono de color que queríamos. Y ahí demandás. Pero si no, ah, perfecto. yo vieron que les dije que tenía un montón de juicios. Bueno, en esos juicios que tengo, del fideicomiso de un country, en la memoria descriptiva dice que se van a utilizar en los muebles de la cocina manijas de reforzadas doble no sé cuánto. Y las que pusieron eran las simples, y tenían 2 centímetros de diferencia. Y que los caños iban a hacer tal cosa. Y que las paredes tenían que ser dobles paredes con ventilación de 5 centímetros para que la casa no se enfríe y no se caliente en el invierno o en el verano. Y no construyeron las paredes. Entonces vamos a demandar el incumplimiento contractual. Pero puedo demandar el incumplimiento contractual porque tengo una memoria que me dice cómo van a ser las paredes y porque mi cliente ya pagó lo que valía el departamento. Entonces ahora puedo demandar. Si yo voy Claro, ahora, miro el departamento y no tiene la doble pared, no puedo decirle, ah, no, yo no te pago porque no está la pared hecha. claro. A eso es a lo que se refiere la abstracción del título. Dice, solo proceden los títulos con ley especial propia
porque los regula y cuando dicha ley así lo dice, cheque común, cheque de pago diferido, letra de cambio, pagar en las posteriores transferencias luego de su creación en la factura de crédito. Sí, ahí no lo explica lo que es la abstracción, te dice que solo aplica en esos casos. Pero la explicación es esto que te acabo de decir. No me importa la causa, yo tengo que dar cumplimiento al objeto fin por el cual fue creado. Y después, ¿qué tenés? Tenés la formalidad. Exactamente, la formalidad, que, a ver, dice, el título de valor debe tener las formas y requisitos que exige la ley, que eso lo explicamos más adelante, por eso no está acá puesto específicamente, que en caso de que carezca de estos, obviamente lo inhabilita. Bien. Y bueno, el artículo, el decreto de la ley, y no sé lo que qué dice no el me anda. artículo del Código Civil. Acá yo te voy a agregar algo en la autonomía, la explicación de la autonomía. Porque si Sí. yo te doy un cheque, y esto ocurre mucho, los dueños de las empresas les echan la culpa a la estúpida de la secretaria que tengo, porque son así, y en realidad los tarados son ellos que no se percatan de lo que están haciendo. A veces llega el motoquero y deposita un cheque del monto que quieras, y el cheque, ¿saben qué? No tiene firma. Y si el Genial. cheque no está firmado, el cheque está No te iba a leer, incompleto, no sirve, porque no está completo. Entonces, en la autonomía, el título es autónomo. No, pará, yo te mando una nota ahora que te digo que el cheque lo emití yo. Bueno, técnicamente, el cheque yo no lo pago. Yo no lo pago y le digo, jodete por estúpido, porque Sí. ¿cómo vas a librar un cheque que no tiene la firma? Sé un poco más responsable de tus actos. No, pero no sabés, que qué sé yo. Mire, puede venir con un escribano y jurarme por la Biblia y los santos evangelios, pero si el cheque no tiene la firma, el cheque no se tiene que pagar. Bueno, esto que yo digo así tan taxativamente, está en la ley, está en el código, es a lo que se refiere cuando tratamos autonomía, pero en la realidad, si el cheque lo firmó Catalina, seguramente lo rechacen. Pero si el cheque lo firmó Coca-Cola, Carrefour, Ford, Chevrolet, Canal 13, TN, C5N, para no dejarlos afuera, pobres, seguramente el banco lo pague. Porque dicen, prefiero pagarlo y correr el riesgo comercial a que el tipo se caliente y se vaya una cuenta de tanta plata total, este importe lo tengo compensado contra la ganancia. Es lo que ocurre, no es lo que está bien, no es lo que debería ser, no es el deber ser. ¿Sí? Muy bien, sigan. Tipos, cartulares, ¿o qué dice? O no, cartulares. Muy bien. Bueno, los más comunes obviamente son los cartulares, ¿no? Que son los títulos en soporte papel, que también ahora obviamente están integrando, por lo que estuve leyendo, el tema de los digitales, pero bueno, eso no explayé tanto porque, digamos, me cerní más o menos con lo clásico. Los no cartulares, esto sí también lo encontré un poco difícil de entender, que todo lo que relaciona con el título debe efectuarse mediante asientos en registros especiales en que debe llevar el emisor o en nombre de este una caja de valores, una entidad financiera autorizada o un escribano de registro, momento a partir del cual la afectación produce efectos frente a terceros. Sí, yo puedo emitir obligaciones. Miren, históricamente las obligaciones eran todas cartulares porque querían tenerlo por escrito. Ahora, esas obligaciones cartulares podían ser bonos de deuda en el cual vos tenías una plancha, un papel emitido por Casa de Moneda, donde decía, usted me da dinero y yo se lo devuelvo en 2 años con tanto de interés. En el medio podía haber corte de cupones, podía haber un montón de cosas. Bueno, en la historia de la humanidad se fueron emitiendo tantas... Chao, andate. Andá. Emitieron tantas... sí, porque vienen a conversar detrás de la computadora, ¿entiendes? Entonces se ponen a hablar entre ellos y no solo, no los escucho, sino que me sacan del tema. Emitieron tantos papeles de deuda
que en un momento es inmanejable la cantidad de bonos que hay. Imagínense todos los bonos que ha emitido la República Argentina. Sí. O sea, y que si yo tengo los bonos y tengo 40 millones de pesos en bonos, tengo que tener 40 millones de láminas de bonos en papel. Entonces, no los puedo tener, no tendría tesoro para atesorar y guardar todos esos papeles. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se han creado registros especiales donde se contabiliza y dice, Jorge tiene 40 millones de papeles, 40 millones de bonos. ¿Vos viste un papel? No hay ninguno. ¿Por qué? Porque es todo digital. Claro. Ahora, lo mismo ocurre con las acciones. Yo tengo acciones de Techin, de Telefónica, de YPF, de todas las sociedades anónimas abiertas que cotizan en la bolsa, y la realidad es que yo no tengo un solo papelito de esos. Lo único que tengo es una cuenta comitente, se llaman así, donde están registradas todas las tenencias de papel de deuda que yo tengo sobre una empresa. Y eso lo voy a poder comercializar, lo voy a poder y lo voy a vender. Si tengo obligaciones, bonos, acciones, debentures, acciones, las tengo registradas allí sin necesidad de que yo tenga un papel. Esas cuentas comitentes, que están en el mercado bursátil, están manejadas por la Comisión Nacional de Valores. Están asentadas en un registro de la Caja de Valores que está regulado por la Comisión Nacional de Valores. Le salió un organigrama donde diría, bueno, arriba de todo está la Comisión Nacional de Valores que regula. Este es el momento que extraño el pizarrón. Comisión Nacional de Valores maneja, la Comisión Nacional de Valores maneja la Caja de Valores, que es donde se registran todos los papeles de deuda, que los transacciona un fulano que se llama agente de bolsa, que los transaccionan, cobran los pesos para poder comprar esos papeles a través de otra institución que se llama Banco de Valores. Y además existe el MAE, que es el Mercado Abierto Electrónico, del cual participan no los agentes de bolsa, sino los bancos que son agentes de bolsa, y después el Mercado Abierto Electrónico, que es otro mercado digital donde están enganchadas las principales corporaciones argentinas que saltan a la gente de bolsa y pueden transaccionar directamente. Entonces, todo ese conjunto de organismos regulados por la Comisión Nacional de Valores es el mercado bursátil. Y todo ello es no caratular. Cartular, no caratular. La carátula es la carátula es la pintura, y no, esto sí, es cartular, porque es de cartulina. Bueno. Vamos, Catalina, que falta penos. No, nos falta un montón, profe. No. Es una pesadilla, pero falta un montón. Bueno, la forma de transmisión, que son más o menos todas generales, al portador, que ya lo habíamos hablado en la clase pasada, que creo que se entiende, que es la persona que lo porta. No necesita ningún recaudo más que la entrega. Después, a la orden, que puede ser endosable o no endosable. Obviamente tiene que llevar el nombre de la persona, y la persona lo puede endosar en el reverso o no. Sí. Puede que el cheque indique que no es endosable, que no es posible endosar. El título, porque ¿Cómo? son endosables los tres títulos. Ah, sí, perdón. Siempre cuando digo endoso, se me viene enseguida a la cabeza el cheque. Tené cuidado porque el cheque tiene limitada la cantidad de endosos. Sí. Tiene 2 endosos el cheque común, tiene endosos, 3 endosos, 2 de transmisión y 1 de depósito, el cheque de pago diferido, y es ilimitada la cantidad de endosos en el cheque electrónico. Ah, eso no lo sabía, lo del cheque electrónico. Ah, qué bueno. Ajá. Algo aprendemos. Venimos aquí y aprendemos. Esto es muy bueno. Esto, bueno, el nominativo endosable y el nominativo no endosable, que bueno, que se transfiere el endoso que realiza a favor de otra persona, que es el endosatario, quien figura como beneficiario en el título, que bueno, es el endosante. Esta transmisión produce efectos frente a terceros desde su inscripción en el registro respectivo. El endoso puede ser completo o incompleto.
Completo, obviamente, es cuando se indica el nombre de la persona, e incompleto Es cuando solo solo se se firma. exactamente. Y bueno, y el nominativo no endosable solo se puede transmitir por un contrato de cesión de derecho, que es lo que había, justo Cata, la clase pasada había hablado, lo del tema de cesión, justo el otro grupo había hablado algo de los títulos de valores. Bueno, títulos cambiarios, que son, bueno, documentos adecuados que permiten instrumentar en forma segura y de fácil transmisión las obligaciones creditorias de pagar sumas de dinero. En el derecho, o sea, el derecho cambiario como definición que obviamente acompaña todo el tema de la regulación de los títulos de valores, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la creación, funcionamiento y acciones emergentes de los títulos cambiarios. El concepto de novación, que es la transformación de una obligación en otra, extingue la obligación principal con sus accesorias. El acreedor puede, con una reserva expresa, impedir la extinción de los privilegios e hipotecas del antiguo crédito, que entonces pasa a la nueva, o sea, a la nueva persona, ¿no? El artículo del Código Civil Comercial, y bueno, acá hace la distinción entre prosolvendo y prosoluto. La prosolvendo son las circunstancias que sujeta a que efectivamente se cumpla la obligación cambiaria, el titular del crédito transmite a un tercero, que es el cesionario, y el prosoluto definitivamente extingue la obligación causal, se produce la transmisión de la titularidad del crédito del cesionario y la extinción de la deuda que el cedente tiene con dicho cesionario, con independencia de si posteriormente paga el deudor cedido. Bueno, estas son las características de los títulos cambiarios, que también es bastante largo. La transmisibilidad, bueno, obviamente que se pueden transmitir. La responsabilidad cambiaria, que bueno, obviamente tiene un obligado que debe presentar el título para su pago, y obviamente una persona que debe pagarlo. El aval, que puede tener o no, que es optativo, pero obviamente sirve tener un aval. Presentación y protesto, habla todo de la parte del vencimiento, que obviamente uno al momento de vencerse tiene que presentar el título, y siempre puede surgir un protesto que sí o sí en estos casos es notarial. Pausa. Sí, estoy en... What are you talking about? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué específicamente se refiere? El protesto. ¿Del protesto? ¿Qué significa el protesto? No more. Los pagarés se pueden... A ver, hay una ley que dice que los pagarés ahora pueden ser sin protesto. ¿Qué significa esto? Que el pagaré, cuando yo emito un pagaré que es literal, acordate de la literalidad, Sí, puedo sí. poder pagaré, y entre paréntesis se pone sin protesto, Sí. significa que no tengo que ir ante el escribano para constituir al otro en mora. No, claro. Lo tengo puesto más adelante en el pagaré. Entonces no está bien esto. Bueno, sí, esto ya es generalizado. No, porque el protesto del cheque se interpreta en la presentación en el banco, y el protesto de la letra de cambio ante el pedido de cancelación del tercero. El protesto se hacía por actuación notarial solamente con el pagaré para constituir en mora al librador y poder ir y decirle al juez, no me pagó. La realidad es que vos tenías el pagaré, ibas y le decías, Catalina, pagame. Y Catalina no te quería pagar, entonces vos decías, no me vas a pagar, vas a ver, te das media vuelta, ibas, buscabas el escribano, venías y decías, Catalina, el escribano le decía, ¿usted es Catalina? Sí. Catalina, páguele. No le pago. Y el escribano hacía un acta y decía, Catalina, en el día 2 de noviembre a las 21:46, y vamos terminando, no le garpó a Jorgito. Entonces, con ese protesto, esa acta notarial, iba el tipo ante el juez y le decía, juez, mire, acá el escribano ve, certifica que Catalina no me pagó. Y entonces ahí le agarraban a Catalina y le cortaban la cabeza. No, no le cortaban la cabeza, le decían que pague. Máximo Capaz te que era defiende. antes lo de la cabeza, ¿no? No, no cortaban la cabeza, no por eso. ¿Sí? Pero esa es la actuación del coso. Después, con el tiempo, se puso que los pagarés no se tenían que protestar, porque era el único. Era, aparte,
Vos imaginate que tenías un pagaré de 400 pesos y tenías que llamar a un escribano para hacer una actuación notarial que te cobraba 2.000. Entonces No, decías, sí, no es o lógico. sea, es más caro collar que el perro. Voy a pagar una actuación notarial de 2 lucas para protestar que me paguen 400. Pará, que cobro los 400 y todavía te debo 1.600 mangos. No. Entonces, bueno, se modificó la ley y entonces dijeron, bueno, los pagarés son sin protesto. Entonces dicen, pagaré sin protesto, ley no sé cuánto, porque no me acuerdo el número, y entonces los pagarés no se protestan más. Las acciones directas son las que yo tengo contra el librador del cheque, Ujú. pagaré o letra de cambio. Y las de regreso son las acciones que tengo contra cada uno de los endosatarios que tiene el título. Por ejemplo, si yo emité un cheque y se lo doy a Mariana, y Mariana se lo da a Melissa, y Melissa se lo da a Catalina, y a Catalina el cheque le sale rechazado porque yo no tenía plata en la cuenta, Catalina vuelve la acción de regreso es contra Melissa, Melissa contra Mariana y Mariana contra mí. O puede individualmente Catalina ir directamente a Jorge y cobrarle. Lo que pasa es que si le cobra y Melissa le hace juicio a Mariana y Mariana le paga, Mariana después cuando se da vuelta no tiene acción contra mí porque yo ya le pagué a Catalina. Entonces, eso hay que verlo, a ver quién le paga a quién, porque, Tengo una duda, profe. diga, ¿El cheque electrónico desde cuándo está? está desde hace un año y entró en así, pum para arriba ahora. ¿Y cómo Con se la, hace en el caso de que dijo infinitos endosos, ¿no? sí, Si ilimitados. sale rechazado, ¿cuántas vueltas da? Lo que pasa es que acá vas a tener así a todos los endosatarios porque cada endoso que haces son endosos digitales y vos vas a poder, por la acción de reverso, ir contra el último acreedor. Si el cheque digital sale rechazado, vos entrás al mismo sistema que libró el cheque y emitís una certificación de no pago, que es el equivalente al cheque planchado. El cheque planchado es el cheque que tiene el sello y dice rechazado por sin fondos, y ese es tu equivalente al título de crédito ejecutorio. Con ese certificado que emite el banco del librador de no pago es que vos podés iniciar la acción ejecutiva, el juicio ejecutivo para el cobro del cheque, o tu acción de reverso contra el último librado, contra el último endosatario. Claro. Bueno, la letra de cambio la paso un poco por encima porque, Ya lo vimos. sí, no, y aparte como no tiene mucho uso en este país, es como que... Sí tiene mucho uso en este país para las operaciones de comercio internacional. Sí, bueno, esa es la única, digamos, el único uso que según el, ¿cómo se llama? El texto decía que tenía, pero que por el tema de la implementación la quisieron hacer obligatoria, después no fue obligatoria, después sí fue obligatoria. Fue No, como porque medio el tema, la un... presentación del pagaré en la operación de comercio internacional genera un costo extra por gestiones de cobranzas de terceros que se llaman aplicadas a los bancos. Porque vos le tirás una responsabilidad más al banco, que es la de administrar la documentación, además hacer la gestión de cobro. Entonces, encarece la transacción. Es cierto que tenés un título cambiario que podés ejecutar, pero como las operaciones de comercio exterior son operaciones de confianza o de desconfianza en realidad, todo lo que es garantías de primera demanda, de ejecución, lo que pasa es que cada agregadito que le hagas, pagaré, letra de cambio, carta de crédito documentaria confirmada, cada cosa que le vas agregando, le vas agregando 500, 400, 800 dólares. Y, o sea, tiene que ser una Sí, operación muy, muy grande para que tengas todas esas garantías caminando para que claro. te sirva la operación. Si no, si vas a traer un par de tazas de café de Estados Unidos, es más caro, es más caro el collar que el perro. ¿No? O sea, te Claro, sí, persignás y sí. decís, bueno, dale. Bueno, tema pagaré que también usted había explicado, que bueno, es la promesa de, obviamente, de pura y simple del librador de pagar al suscriptor. Tiene un vencimiento con una suma determinada y también vincula solidariamente a otros intervinientes, es decir, si hay un aval. Sí. Bueno, la utilización, sabemos que el pagaré se utiliza para 10.000 millones de tipos de transacciones. Por ejemplo, una que fue muy usada, que de hecho yo la usé, es por el tema de los alquileres.
para hacer ¿cómo se llama? El comodato, para evadir un poquito de impuestos, que obviamente se hacen pagarés mensuales, por los cuales se va pagando digamos, lo correspondiente aparte del alquiler, que acá es muy común en la parte, digamos, inmobiliaria, hasta que sacaron la ley de alquileres, que ahora va a ser más complicado. Y bueno, los requisitos que tienen son esenciales, no esenciales, son bastante fáciles, obviamente tienen que decir a la orden, bueno, la promesa simple y pura de pagar una suma determinada, el nombre de quien debe efectuarse el pago, la indicación del lugar y la fecha en el que o el pagaré han sido firmados, la firma de la persona que ha creado, ¿no? Las no esenciales, que son las que si están ausentes no modifican ni inhabilitan al título, es el plazo de pago, que en su defecto es pagable a la vista, y la indicación del lugar de pago, que bueno, si llega a faltar, obviamente, es considerado el domicilio del suscriptor. Allá, ni para acá. Vencimiento. El vencimiento, obviamente, es a la vista, a un determinado tiempo, a un determinado tiempo de la fecha o a un día fijo. Recursos por falta de pago, que son directos y de regreso, y el protesto, que básicamente siempre son los mismos en los títulos de cambio, con las diferencias que usted me había comentado anteriormente. No sé si quiere...